Carlos Querales, le vengo a explicar sobre la base de datos SQL. Un concepto básico de SQL es un lenguaje declarativo de acceso de bases relacionadas que permite especificar diversos tipos de operaciones. Una de las características más importantes es el álgebra y cálculo relacional, que permite efectuar consultas al fin de recuperar una forma sencilla de alguna información de algún tipo de base de datos. Algunas características de SQL podemos utilizar que son lenguajes de definición LDL, como podemos ver en la lámina de SQL, que proporciona comandos a los esquemas ya de relación, borrado de relaciones y modificaciones de esquemas. Lenguaje interactivo, modificación de datos, que es el LMD de SQL, que incluye el lenguaje de consulta basado en álgebras relacionadas a cálculo. Integridad de LDLSQ, que incluye comandos para especificar instrucciones. La definición de la vista del LDD incluye comandos para definir la vista. Control de extracciones, el SQL incorporado y dinámico, que esto nos puede incorporar instrucciones para programación como C, C++, Java, PHP, COBOL, Pascal y Fortran. La autorización otra característica es la autorización, que incluye comandos para especificar los derechos de acceso, relaciones y otros. El lenguaje de la definición de datos DDL es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de base de datos. O sea, algunas operaciones básicas son las siguientes, como create, alter, drop y truncate. Crea es un comando para que permite crear objetos de datos, o sea, para insertar bases de datos como tabla, vista y algunos procesos de almacenamiento. Por ejemplo, para crear una tabla utilizamos create table y el nombre de la tabla. Otro es alter, que es un comando que permite modificar la estructura de un objeto, o sea, se puede agregar o quitar campos de una tabla. Un ejemplo, por ejemplo, es alter table, alumno, add, edac, int, assign, o sea, ahí estamos agregando o quitando un comando de la tabla. Luego viene el drop, que es un comando que elimina los objetos de la base de datos, que puede ser una tabla, vista, índice, etc. Por ejemplo, drop table, alumno. Y está el truncate, que es un comando que trunca todo el contenido de la tabla. La ventaja sobre el comando de drop es que si se quiere borrar todo el contenido de la tabla es mucho más rápido. Se le da un comando como truncate table, el nombre de la tabla, y la tabla quedaría eliminada por completo. El lenguaje de manipulación de datos, DML o Data Manipulation Language, es un lenguaje que proporciona sistemas de gestión de base de datos y permite a los usuarios llevar a cabo las tareas que consultan. Por ejemplo, aquí están una serie de comandos, unas formas básicas de los comandos que se utilizan en un determinado programa de SQL, por ejemplo, son las sentencias, que es la sentencia select, que nos permite consultar los datos almacenados. O sea, una forma básica es agregar select, una sintaxis, es agregar select, el nombre del campo, luego utilizamos un from, el nombre de la tabla, nombre vista, o sea, después utilizamos un where, que es una condición, and or, después un group by, que es el nombre del campo, después un having, que es otra condición, and or, y un order by, que es el nombre del campo. O sea, el select es la palabra que indica la sentencia del SQL. All indica lo que queremos seleccionar, todos los valores. Distinct indica que queremos seleccionar todos los valores distintos. From indica las tablas o tablas de cuáles son las tablas o tablas de que queremos recuperar los datos. Where especifica la condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos. Group by especifica la agrupación donde se encuentran los datos. Having especifica la condición que debe cumplirse los datos sean devueltos. Y order by presenta el resultado ordenado por las columnas de
de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí están otras sentencias básicas que son insert, update y delete. Insert es una forma básica que es una sentencia del SQL que agrega uno más registros. El update es una sentencia que utiliza para modificar los valores de un conjunto de un registro. Delete es la que borra uno o más registros existentes en la tabla. Aquí podemos ver algunos ejemplos por forma insert into tablatura de la columna 1 y la columna 2. Por ejemplo, update, aquí está update my tablet set, o sea, estamos utilizando para modificar los valores de la tabla. Delete, utilizamos delete from my tablet where estamos eliminando uno o más registros existentes de la tabla. Aquí podemos ver un ejemplo clásico de una SQLL, o sea, utilizamos un ejemplo donde se encuentran los empleados y los departamentos. Aquí se encuentra la sentencia o variable, donde está la declaración de variable del programa que se va a realizar. Aquí están el FQ, los nombres, los apellidos, los departamentos, y aquí están otras variables. Aquí están los códigos, nombres y algunas otras variables. Por ejemplo, para obtener el nombre del empleado se utiliza la sentencia cell sintaxis y se utiliza la sentencia select, que es apellido, from de los empleados, el apellido de los empleados. Para obtener los apellidos de los empleados se utiliza la sintaxis select distinct, que es apellido de los empleados. Se ubica donde están los apellidos de los empleados. Luego se utiliza donde queremos encontrar los apellidos, que se utiliza select from empleados where apellido, y se coloca igual el nombre del apellido para utilizar todo el esquema de SQL. Luego, para obtener todos los datos de los trabajadores de un determinado departamento se utiliza la sintaxis select from empleados where departamento igual a 14, pues son el número de empleados. Luego, para obtener los datos de los empleados que trabajan en el departamento 37, por ejemplo, y el departamento 77, utilizamos CONOR select from empleado where departamento 37 or departamento 77, como las sentencias que vimos anteriormente en las láminas pasadas. Luego utilizamos CONIN, que es select from where departamento en 37 y 77. Ahí estamos obteniendo los datos de los empleados que trabajan en dicho departamento. Luego obtenemos los datos de los empleados cuyo apellido comience por P. Decimos primero, como la sintaxis y la sentencia anterior, select from empleados, luego where apellido light P. Luego obtenemos, para obtener el presupuesto de todos los departamentos, seleccionamos sum, que es presupuesto, from de todos los departamentos. Para obtener el número de empleados en cada departamento utilizamos select departamento y el com, que es from empleados group by departamento. O sea, estamos llamando todas las sentencias que fueron utilizadas básicamente anteriormente. Luego podemos también obtener una lista de empleados incluyendo cada uno de los datos del empleado del departamento, que excel from empleados in join departamento, on empleados departamento igual a departamento punto código, el código del departamento. Luego obtenemos el nombre y apellido de cada empleado, que se utiliza select empleados, nombre y apellido, from empleados, join departamento, on empleados departamento igual a código, al departamento presupuesto mayor que 6.000 bolívares, como por ejemplo, como aquí nos dice que sea mayor de 6.000, que estamos buscando es el nombre del apellido de los empleados que trabajan. Después utilizamos la sentencia select nombre y apellido. Después utilizamos where departamento y utilizamos la sintaxis o sentencia select código del trabajador, apellido, departamento where presupuesto sea mayor que 6.000. Luego obtenemos los datos del presupuesto que utilizamos para ingresar los datos y tenerlos en la base de datos. Utilizamos select from departamento where departamento, abrimos paréntesis para que no ocurra un error y no se corra el programa correctamente, select ABG, que es presupuesto, y select departamento, y cerramos paréntesis.
para indicar en la base de datos que ya está terminado. Para obtener los nombres únicamente de los departamentos que tienen más de 2 empleados, utilizamos la siguiente, que es select, nombre del departamento, where, código in, abrimos paréntesis, seleccionamos el departamento from empleado, group by departamento, have, y utilizamos la sentencia que hemos utilizado anteriormente, cuidándonos de utilizando los paréntesis, igual que al aplicar un recorte de presupuesto, utilizamos update, departamento sec, igual a 0.9, y para registrar el número de empleados del departamento utilizamos la misma instrucción de la anterior, pero lo igualamos al 14 y where departamento 77, pues estamos utilizando el código 77 y el código 14. Y finalmente podemos también utilizar en este ejemplo cómo podemos utilizar un formato para tenerlo en la base de despedir los empleados, que utilizamos delete, estamos borrando, where departamento 14, despedir todos los empleados, delete empleados, where departamento, y despedir todos los empleados, delete from empleados, que son las sentencias que utilizamos anteriormente, el cual es una base. El SQL finalmente es una base de datos donde se puede obtener de una forma más fácil mucho la base de datos que se puede utilizar en una determinada empresa, como lo vimos en el ejemplo. Muchas gracias. Esto es todo.